y actualmente coordina la plataforma de agroalimentos de dicho instituto. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Daniel Vázquez, el doctor Daniel Vázquez, químico y doctor en Ciencia de los Alimentos, responsable de calidad de cultivos en INIA. Agradezco desde ya a Alejandro Jorac, director de Comunicación y Transferencia Tecnológica de INIA, quien me permite este contacto tan especial y tan, digamos, de tanta experticia como la del doctor. Bienvenido, ¿cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, gracias a Dios, bien, con frío. De a poquito se viene el invierno, parece, ¿eh? Sí, sí, estamos en mayo, está bien, está Está bien. bien, Es sí, lo que, estaba medio es lo raro. que tenemos que esperar. Sí, sin duda, sin duda. Estaba raro, ¿eh? Yo veía abril que seguía con calor, pero bueno. Eh, Tal cual. Daniel, ¿qué hace un químico, niña? Bueno, es más, sos más que un químico ya, ¿no? Sos un doctor justamente en ciencias de la alimentación. ¿Qué tema es ese, no? Sí, claro. Lo que sucede es que para un instituto de investigación, sobre todo para uno que abarca tantos temas como es INIA, Mm, es fundamental enfocar todos los estudios de distintas disciplinas. claro. Entonces, por más que está bien que la mayoría sean ingenieros agrónomos, obviamente, porque es investigación agropecuaria, Mm, está bien que por el tipo de producción agropecuaria que tenemos necesitamos muchos veterinarios, pero ujú, también es fundamental contar con otros tipos de encares, sí, bioquímicos, biólogos, exacto. químicos, Mm, etc. exacto. Y eso enriquece y mejora todo nuestro trabajo. Yo Pero recuerdo, en lo particular, sí. yo recuerdo que hace años se había puesto de moda el concepto de lo holístico, es decir, Claro. de la concepción integral de cualquier fenómeno, ¿no? Y el fenómeno agropecuario, como tú decís, Alejandro, creo que simplemente aplicando el sentido común, tiene todo, ¿no? Porque hablamos de animales, hablamos de alimentos, hablamos de plantas, de tierra, de agua, de aire, es vida. Ahí está la biología, la química, ¿no? Están los alimentos que nosotros después vamos a consumir, está la riqueza animal, la salud animal, sin duda, sin duda. Sí, sí, por supuesto, pero en particular siempre quise trabajar con alimentos Ujú, y me pareció que para trabajar mejor con alimentos, conocer mejor la naturaleza, lo mejor era estudiar la química, pero la química de los productos naturales. La química es la ciencia que estudia la composición de la materia, sus propiedades, etcétera. ujú, Entonces, al entender desde el punto de vista desde lo molecular, cómo funciona una planta, cómo incide la semilla, cómo interactúa lo que sembramos con los distintos factores, ujú, con los manejos, con el clima, etcétera, ujú. y cómo eso va a afectar la composición química de la planta en general, pero de lo que vamos a cosechar en particular. También entender cómo son los procesos que van desde que se cosechó hasta que se llegó al plato, que Ujú, puede haber procesos industriales o la cocina, o no haber ningún proceso, ujú. pero que por naturaleza puede haber cambios o Claro. podemos mejorar ese alimento de alguna forma. Ujú, Entender todos las reacciones químicas que están llevando ahí ujú. nos permitía producir alimentos mejores. Y después, obviamente, tenemos que entender desde el plato la interacción que Sí. tenemos nosotros como consumidores. La parte sensorial es muy importante, Ujú. color, sabor, aroma, la textura, no podemos olvidar la Sí, textura, sí, sí. pero también es un alimento, cómo nos vamos a beneficiar de su consumo, Ujú. cómo los componentes químicos del alimento van a reaccionar químicamente dentro de nuestro organismo para producir lo que queremos o Ujú. para minimizar riesgos, ¿no? Todo el tema de inocuidad también es otro Sí, encare químico. sí, sí, sí. Entonces, desde la química creo que siempre vi que podíamos hacer mucho justamente en la ciencia de los alimentos. Eso que decís, Daniel, este es un tema que tratamos bastante con el doctor Álvaro Ronco, él es médico, epidemiólogo nutricional, y me dice lo mismo que tú, ¿no? Es decir, es como si hay un gran libro, ¿no? La vida es un gran libro y el químico lo puede ir leyendo. Me parece sumamente interesante, ¿no? Es decir, ese libro de lo molecular, la constitución de la materia en cada cosa y en los alimentos, y planteaste un tema que es la alteración a través de la producción del alimento, por ejemplo, de las cocciones, ¿no? Ahí se altera también la calidad nutricional de cada alimento. Y ni que hablar después es toda la predisposición a través de la presentación de la gastronomía, porque esa predisposición nuestra también va a mejorar mucho lo que significaría el consumo de ese alimento, que la finalidad última, ¿cuál es? Aportarle nutrientes al cuerpo y que esté bien inmunizado. ¿No, me equivoco o no? ¿Es así?
No, no, sí, sí, tal cual, tal cual. Y placer. No, no podemos descuidar el placer como un componente más en la alimentación. Sabés que lo saqué a Pero propósito lo del placer, porque últimamente está más enfocado el tema en el placer de comer que en la salud de comer. Pero me parece que ambos son muy complementarios. Son sí, totalmente. sí, Por es ejemplo, fundamental. Hay que mantener el equilibrio siempre en todo equilibrio. y en Claro, esto es claro, clave. claro, Tampoco claro. podemos alimentarnos de algo que no nos da placer, que es una tortura, No, no. simplemente porque es sano. Ese es uno de los enfoques muy importantes a la hora de desarrollar alimentos. Sí, seguro. Los mejores, además, tienen que ser atractivos. Sin duda. Hasta atractivo en su, como tú decías, en el color, la textura, que es muy importante, el aroma, y ni que hablar después al degustarlo. Y a su vez el entorno, ¿no? Incluso no es lo mismo comer en un restaurante que cálidamente presenta sus platos, sus mesas, la atención, que comerlo de pronto, yo qué sé, en el fondo de tu casa, apurado. Eh, Daniel, acá hay una pregunta que te quiero hacer respecto a este tema, puntualmente, que es en lo que estás enfocado, la calidad del trigo. ¿Qué tema la calidad del trigo, no? Con el trigo, cuántas cosas se elaboran y que son de la ingesta diaria a todos nosotros. El pan, ni que hablar. ¿Y qué significa? ¿Qué es la calidad de trigo? ¿Y por qué se investiga eso? Bueno, sí, el trigo es simplemente el principal alimento de la humanidad, es el alimento que más consumimos a Ujú, nivel global y en particular los uruguayos. ujú, El por qué llegó a ser el más importante, puede haber de vuelta distintos enfoques. ujú, Un agrónomo va a dar sus enfoques, un sociólogo va a dar otros, ujú, pero desde el punto de vista de la tecnología de los alimentos, la gran ventaja que tiene el trigo es que se puede hacer, como bien decías, una cantidad de productos, ujú, eh, pero sobre todo es el pan. La mayoría del trigo se consume como pan, ujú, de vuelta a nivel global y a nivel nacional. Dos ujú. tercios, tres cuartos del trigo nuestro se consume como pan. Qué impresionante. Eh, y, pero, ¿por qué es que el trigo puede hacer pan? ¿Por qué es tan importante? Vos fíjate que, a ver, no todos sabemos de tecnología de alimentos, pero una idea básica de cómo se hace pan, Mm, sabemos. sí, Sabemos que se mezcla harina con agua, y en sí, realidad no decimos, ni siquiera decimos mezclar, le decimos amasar. sí. Porque al mezclar harina con agua hay cambios químicos ya ahí mismo, Mm, que hacen que el cuerpo que se obtiene no es algo de harina o algo de agua, es masa. exacto. Es un cuerpo que es totalmente distinto, que va a permitir que lo podamos moldear, que va Mm, a permitir que crezca durante el leudado y el mm, horneado, mm, reteniendo sabores, generando determinada textura. mm, Todo eso se puede hacer gracias a que el trigo tiene naturalmente una composición muy, muy particular. Pero no todos los trigos tienen la misma composición. ujú, Es fundamental poder sacar al mercado los trigos que realmente puedan generar el pan que queremos. mm, De hecho, yo estoy en Niña, en la Estanzuela, en el departamento de Colonia. mm, Acá se empezó a investigar en trigo en 1914. ujú, Uruguay contrató a un científico alemán, Alberto Berger, porque había problemas de eh, productividad del trigo. ujú, Y de inmediato logró, con los trigos nacionales y cruzándolos, desarrollar trigos de mucho mayor rendimiento. ujú, Tuvo un impacto inmediato, pero cuando logró esos trigos mejores, resulta que empezó a tener problemas la industria. En la molienda, en la panificación, el trigo no se comportaba igual. Ya de mm, inmediato se notó que era necesario a la hora de desarrollar un trigo, mm. también cerciorarse que ese trigo podía ser pan. Y desde los años 20 que tenemos un laboratorio aquí en la Estanzuela Sí. dedicado para justamente trabajar calidad de trigo. No Mm, solo eso era en genética y hoy en día trabajamos con otras cosas, no solo los trigos que desarrollamos nosotros, mm, sino que también chequeamos trigos que vienen de otra parte del mundo para ver si realmente se adaptan a nuestro agro y a nuestro consumidor, mm. y también manejo del trigo, etcétera. Y hay muchos tipos de trigo que son muy aptos para el pan, de acuerdo a todo ese proceso de investigación que tú estás narrando. ¿Qué Sí, tipo de trigo producimos nosotros? ¿Son varios? ¿O hay variedades? ¿O son muy puntuales? nosotros tenemos muchos cultivares o variedades, esto es, trigos de alguna pequeña diferencia genética, Ujú, pero todos ellos apuntan a tener determinada calidad panadera. bien. Eh, En otras partes del mundo se seleccionan trigos para otro tipo de usos. Mm, Acá se usa, por ejemplo, para galletitas, se usa el mismo.
En otras partes se desarrollan trigos específicamente para hacer galletitas. Acá no tenemos todavía el mercado, no lo hemos desarrollado. De todas formas, si bien tenemos trigos que son todos panaderos, hay algunos que son mejores que otros. Y de hecho esto es muy relevante para todos, para todo el sistema triguero, ya sea para el productor como para la industria y por consiguiente también para nosotros los consumidores. Y de hecho uno de los proyectos que estamos abocados es en el desarrollo de urutrigos. Urutrigos es una marca que registramos, que son los trigos, son los cultivares de trigo de calidad panadera superior. Esto es aquellos que realmente pueden hacer un buen pan. Un buen pan. Y están siendo muy demandados tanto por la industria nacional como también por importadores de nuestros trigos. Te iba a preguntar eso, ¿hay buena exportación de ese tipo de trigo? ¿Uruguay exporta en buen nivel? Sí, Uruguay, después de haber sido un tradicional exportador durante el siglo XX, en los últimos años del siglo XX, empezó a fluctuar la producción, a caer, y teníamos años donde exportábamos y años donde importábamos. Pero ya en el siglo XXI, hace más de una década, la producción se estabilizó y somos claros exportadores. O sea, depende mucho del año, depende de la productividad que logremos. Obviamente el mercado también manda. Si bien la demanda local de unas 400.000 toneladas es bastante estable, Sí. si hay demanda internacional, más o menos, si se prevé más o menos demanda internacional, se aumenta el área o se disminuye, pero normalmente estamos produciendo 800.000 toneladas, quizás 1.000.000. ¿Al año? Al año. Así que Urutrigos, una marca registrada de parte de ustedes y con un valor agregado para elaborar un pan de alta calidad. Qué tema Así es. importante ese, a nivel incluso marca país, ¿no? También Uruguay como Sí, es ese un tipo de intento trigo. marca país, una de las satisfacciones que tiene esta marca es que fue resultado de un proyecto de cooperación público-privado. Ese es un proyecto que llevamos a cabo desde INEA junto con la Mesa Nacional de Trigo. Sí. La Mesa Nacional de Trigo es un ente donde todos los que trabajamos en trigo, desde la parte productiva, los reguladores, los investigadores, interactuamos, conversamos, entendemos cuál es la problemática, tratamos de generar propuestas para minimizar esta problemática. Justamente algunas de las propuestas que llegaron ahí las presentamos a la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, quien nos cofinanció, y esa cofinanciación vino también con los privados. Los privados aportaron un 30% de este proyecto de investigación, que llevó a varios resultados, entre ellos esta liberación de los urutrigos. Mirá qué lindo tema, ejemplo de cooperación, ¿no? Y se da acá un ejemplo claro de lo que una vez me explicó el ingeniero agrónomo Raúl Gómez, que fue el primer vínculo que yo tuve con INEA. Cumplía las funciones que hoy cumple Alejandro Jorak. Para mí una excelente persona, como es, sin desmerecer a nadie, por supuesto, Gómez, y me decía que uno de los roles fundamentales que INEA tiene es ese rol de articulador, de bisagra entre el sector privado, el sector académico y el sector público. Ese rol es fundamental que ustedes tienen, ¿no? Ese enlace que pueden establecer de muchísima cercanía, de vínculo constante con los productores, con el sector privado, del empresario, del productor agropecuario, del investigador privado, pero también desde el sector académico, la universidad, los institutos de investigación, y ni que hablar con el gobierno de turno, ¿no? Con el Estado a través del gobierno. Y acá se da un ejemplo claro. Yo recuerdo, yo no sé si recuerdo mal, Daniel, recuerdo hace unos años, no hace mucho, que se vio un montón de científicos de INE, ingenieros, ingenieras, que cultivaban trigo en Colonia. ¿Puede ser que tenga que ver con esto? Que lo hacían en las plazas, en lugares públicos, como para que la gente tomara conciencia de lo que importa también aprender a cultivar este tipo de plantas. Sí, fue una experiencia que se hizo ahora el año pasado, en el 2020, Ajá. en unos canteros centrales, en una de las principales calles de Colonia. En un trabajo de colaboración entre la Intendencia Municipal de Colonia e INEA, se decidió llevar justamente la chacra a la ciudad. Por más que Colonia es una ciudad relativamente pequeña y está rodeada de chacras, Sí. muchas veces el público urbano desconoce qué es qué es un cultivo. Claro. Entonces, alguno de los técnicos nuestros fue
y sembró allí distintos trigos, cebadas, lino, colza, Ujú. y el público urbano se acercaba para entender qué era lo que teníamos. Sí, fue un excelente trabajo de colaboración, de difusión. Una linda experiencia social, además, ¿no? Me imagino los chiquilines viendo todo eso. Qué bueno acercar eso a la población urbana. Como tú decís, que si bien es una población urbana chica, no es una gran ciudad, de todas maneras la actividad de la ciudad te termina concentrando en esa actividad y no ven el diario vivir de lo que significa el cultivo a nivel rural. Daniel, hablando de trigo, hablando de todo esto sumamente positivo, ¿no? Urutrigo, marca registrada, un tipo de trigo que te permite elaborar un pan de alta calidad. ¿Qué pasa con el gluten? Que se habla mucho del gluten. Viste que hay gente que no puede consumir el gluten, ¿no? Celíacos, por ejemplo. Y hay un porcentaje alto de celíacos en el Uruguay, ¿eh? Sí, en realidad, a ver, mi trabajo es en desarrollar trigos. ¿Mm? No trabajo en el sector salud, Ajá, pero si trabajo en trigos tengo que entender qué es lo que sucede con el a trigo. nivel salud. Entonces, cuando hable de salud, hablo más como lector y como estudioso, más que como investigador en el área. Claro, claro. Eh, el- los celíacos, justamente la semana pasada, que fue el Día del Celíaco, ACELU actualizó, estima, ACELU, la Asociación de Celíacos Sí, del Uruguay, sí. estima en torno al 1% de los uruguayos son celíacos. ¿Mm? De todas formas, no hay un 1% de los uruguayos diagnosticados con celiaquía. Ujú. Eh, pero sí, los celíacos no pueden consumir proteínas de trigo, cebadas, centeno ¿Mm? eh, y avena. Bien. Eh, Eso. Bien. pero el gluten, acá es como una contradicción porque el gluten en realidad es una red de proteínas que se forma durante el amasado. Eso que decía, esa característica única que tiene la Sí, masa, sí, sí. se la dan esas proteínas que forman una estructura única que es la que permite hacer todo lo del pan. Claro. Entonces, como investigador, trabajo admirando el gluten, participo en eventos internacionales donde estudiamos cómo es ese comportamiento y lo maravilloso que puede ser, ¿Mm? pero también siendo consciente que hay un 1% de los uruguayos que no pueden. Algunos de ellos los tengo muy cerca. ¿Mm? Este, eh, en nuestra casa tenemos que tener la precaución muchas veces de cocinar sin gluten Claro. y entonces me toca personalmente vivir lo difícil que es desarrollar algunos de estos tipos de productos sin gluten, que es ¿Mm? casi que imposible, de lo cual me hace admirarlo más por su parte positiva, pero también reconocer este problema que tiene ese 1% de los uruguayos. Que habría que investigar, es un deber que yo tengo también como periodista, investigar con especialistas en estos temas de salud. ¿Por qué se desarrolló esa enfermedad? ¿Cuáles serían las causas? Que quizá ahí está el gran tema. La culpa no es del gluten, sino de otros factores que desarrollan esa enfermedad, que tiene que ver con lo intestinal. Sí, en realidad, por lo que he leído, se ha avanzado bastante en los últimos años. La celiaquía no se diagnosticaba hasta entrado el siglo XX, era algo Sí. que era desconocido, Mm. porque se vive se perciben síntomas que son inespecíficos, Sí, malestares, incomodidades que son muy grandes, sí. pero que se pueden deber a muchos factores. Costó mucho darse cuenta que podían ser proteínas de estos cereales Ujú. las que lo podían causar. Eh, Aparentemente hay una tendencia a un aumento a nivel global. Existe la discusión si realmente hay más celíacos o hay mayor diagnóstico de Claro, celíacos. claro. Eso no está claro, pero se tiende a creer que sí, hay cada vez más celíacos. Y la gran duda está en por qué. Y obviamente que acá me toca muy de cerca entenderlo y que no sean los trigos que nosotros desarrollamos los que realmente causan ese problema. Ujú, Y por eso tenemos que estar, si bien no tenemos la capacidad de investigar eso, tenemos que seguir muy de cerca quienes están investigando. ujú. Aparentemente no tiene nada que ver con los trigos, no ha habido cambios grandes en los trigos como para causar eso. Claro. De vuelta, trigo, avena, cebado, centeno, Ujú. sino que tiene que ver más aspectos de la vida moderna, Sí, sí, claro. con
aumento de enfermedades autoinmunes o con cambio en la microbiota intestinal, Sí, que sí. son lo que causa este disparador. Para la celiaquía tenemos que tener tres componentes para que se dé. Uno es, sí, consumir estas proteínas. Mm, Dos, es predisposición genética, mm, pero no todas las personas que consumen estas proteínas y que tienen esta predisposición genética van a tener la enfermedad. Hay un tercer evento que es un disparador, que ujú. no está claro cuál es. Claro, claro. Y esto estoy todo el tiempo buscando la bibliografía, lo último desarrollado, no está claro cuál es. ¿Cuál es? Hay varias teorías que tienen que ver con esto que decía recién, Mm, y es ahí hacia donde tenemos que apuntar, me parece. sí, claro. Por un lado, a poder desarrollar alimentos para los celíacos, Sí. obviamente que sí, Mm, y tener regulaciones en Uruguay como hay en otros países mm, para que los celíacos puedan acceder a mayor cantidad de alimentos mejores y a menor precio. ujú. Pero también a entender qué de las costumbres modernas es lo que está favoreciendo A esta la enfermedad. presencia de la celiaquía. Sí, sí, ¿Sí? sí, 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 sin duda, sin duda. Queda claro que no, la culpa no es del trigo. Eso queda claro. Este, Eh, lo- y, lo- eh, o Tenemos que sea, seguir trabajando, tenemos que seguirlo evaluando. sí, sí, No hemos encontrado ninguna evidencia que apunte claro, hacia claro. ahí. Que sea por ahí. No parece haberlo. Hay Claro. muchos trabajos publicados que han desestimado esto, Sí, sí. pero hay que estar siempre atentos por las dudas que haya algo que lo provoque. Bueno, No parece Daniel, ser. sí, sí, sin duda, sin duda. Esto está en plena investigación. Te agradezco un montón, doctor Daniel Vázquez, esta presencia en el programa y sobre un tema muy, muy importante. Vemos la posibilidad, si te parece, de continuarlo. De pronto lo hablamos con Alejandro Jorac y hacer como una segunda entrega sobre el trigo, las calidades del trigo y todo lo que se puede producir con el trigo. Y Uruguay, ¿qué situación tiene a nivel mundial en cuanto a calidad de trigo? Volver a ese tema en específico y esa marca registrada, ¿no? Me gustó mucho ese tema del Urutrigo y esa composición social de trabajar con el sector privado e INEA como un articulador de la investigación y el desarrollo de ese tipo de trigos. Muchísimas gracias, Vázquez. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y si les parece que puedo ser útil, avísenme cómo y tratamos de arreglarlo. Muchas Bueno, muy gracias. bien. Gracias, doctor. Buena jornada. Nos vemos. Nos Igualmente, que vemos. pasen bien. Saludos a Igualmente. todos. El doctor Daniel Vázquez, investigador sobre temas alimentarios, específicamente trigo, desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que es la columna que tenemos con este, bueno, enorme instituto uruguayo, los días miércoles en la segunda media hora.